que podamos valorarlo cada día, Señor, y agradecerte cada día, aunque no entendamos ese gran sacrificio. Gracias, gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor, en este lugar. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Sabemos que nos has estado hablando, pero tienes el plato mejor. Háblanos, Señor, te necesitamos, porque sin ti no podemos hacer nada. Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, háblanos, por favor. Amén y amén. Desde el momento en que despierto hasta el
sea el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué hermoso que es poder expresarnos en adoración, en alabanza al único que realmente se lo merece. Porque después de todo, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos conduce a adorarle. Eso es la obra del Espíritu Santo. Nos conduce a conocerle a Él. A conocer a nuestro Padre a través de su Hijo Jesús. Aleluya. Por eso la obra de la Trinidad es tan hermosa, tan linda, tan expresiva en toda desde el Génesis hasta el Apocalipsis se expresa la Trinidad. Desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis capítulo 22 se expresa la Trinidad de una manera tremenda, viva, y lo más hermoso de todo es que nosotros hoy estamos, amados hermanos, viviendo una etapa, quizás una de las más hermosas etapas que ha podido pasar la Iglesia de Cristo. Aunque también convengamos que también es una de las etapas más difíciles, ¿sí? Más difíciles. ¿Por qué? Porque ya estamos en el umbral, en la delgada línea roja de su segunda venida. En la delgada línea roja de su segunda venida. Y yo pregunto, y a mí me gusta hacer esta pregunta, si el Señor viniese hoy en el arrebatamiento, ¿cuántos se van en el arrebatamiento al cielo? Ahora. Oiga, pero ni la mitad. Ni la mitad. El que no levantó la mano, ¿cuál es su duda? Bueno, de algo vamos a estar hablando con respecto a esta palabra que creo que el Señor la puso en mi corazón para expresarla con ustedes. Quiero que venga conmigo allí en el libro de las revelaciones. ¿Cuál es el libro de las revelaciones? Apocalipsis. El último libro de las Escrituras del Nuevo Pacto, el canon del Nuevo Testamento. Allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo que hacer como mi ley. Para que escuchen. Claro. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. A ver, repitan conmigo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si yo le dijera a alguien que es un miserable, un desventurado, un pobre, ciego, desnudo, me pega. Pero como lo está diciendo Jesús, arreglémonosla con Él. A ver. Por tanto, sigue diciendo el Señor: yo te aconsejo que de mí, de Cristo, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu, o sea que se está desnudo también. Faltó eso. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que, o sea que también ciego. Wow. Ahora dice el Señor a través del Espíritu Santo: yo reprendo y castigo a todos los que, yo reprendo y castigo o disciplino a quienes
amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, gracias, Señor, Dios de la gloria, te doy por esta palabra expresada en lectura, esta escritura, Señor, en la cual podemos, Señor, Dios eterno, nosotros podemos meditar. Padre, creo que lo que has puesto en mi corazón para poderlo compartir con la iglesia, que el Espíritu Santo de Dios sea obrando en cada corazón de este auditorio, desde el más pequeño hasta el más anciano, que el Espíritu de Dios pueda, Señor amado, ir poniendo, Señor, esa sensibilidad de tu palabra, del conocimiento por la cual nosotros podemos hoy caminar. Y gracias a eso, Señor, tú estás levantando la iglesia, Señor, y la estás preparando de una manera tremendísima que nosotros no tendríamos ni la más menor idea, Señor. Pero tú lo estás haciendo junto al Espíritu Santo de Dios. Y gracias por esta palabra leída. Ella ya es bendecida porque la palabra expresada es Cristo. Él es bendito y santo. Solamente nosotros hemos expresado en lectura, Señor, esa bendición. Por eso, gracias, Padre, porque la recibimos con acción de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que escribe al ángel a la iglesia que está en la Odisea, normalmente la teología contemporánea se dice que la palabra ángelos, de la cual la palabra griega que se pone allí, que el escritor Juan en este caso lo puso allí en el versículo 14, 14. En el verso 14 dice ángel de la iglesia, ¿sí? Significa mensajero, especialmente ángel, pero también por implicación significa el pastor, ¿sí? De la congregación. Así que, Feli, hay un mensaje para el pastor en esta oportunidad. Escribe al ángel, al pastor, al mensajero de la iglesia de la Odisea. Y se dice, amados hermanos, que las 7 iglesias que estaban allí en el Asia Menor, ¿sí? De las cuales se escribió, obviamente no solamente para el pastor, porque también está hablando a la congregación. Amén. Así que no nos salvamos nadie. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y esta última de la Odisea, hace un paralelo histórico de estos 2000 años que ha tenido la iglesia, ¿sí? En estos 2000 años, y se dice que la iglesia de la Odisea es la típica iglesia actual. Así es como está esta iglesia de la Odisea, ¿sí? En los tiempos de Juan, en los tiempos del primer siglo, finales del siglo primero, ¿sí? De nuestra era, ya había síntomas cómo iba a ser la iglesia y cómo era la iglesia de la Odisea, y cómo iba a ser la iglesia en los tiempos antes de su venida. Amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios le inspira al apóstol Juan para ver algo tremendísimo: cómo iba a ser la iglesia en nuestros días. Y la iglesia en nuestros días es rica, se ha enriquecido, no tiene ninguna necesidad, porque eso es lo que dice ahí, ¿no es cierto?, en el texto. Pero el Señor también dice que Él conoce nuestras obras.
y que Él, al conocer nuestras obras, Él puede reprendernos, porque si estamos haciendo mal, nos reprende, nos da felicitaciones si estamos haciendo las cosas bien. Ahora, dice, he aquí el amén, el testigo verdadero, que esto es Cristo, el principio de la creación de Dios. Se está refiriendo a Jesús, a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Y la iglesia de la Odisea es una partecita nada más, como lo puede hacer en este caso esta congregación León de Judá, que puede ser una célula de este cuerpo, porque han pasado 2000 años y el cuerpo de Cristo se ha venido armando, ¿no es cierto?, durante estos 2000 años de gracia, en la cual Cristo es el que edifica la iglesia. No la edifica el pastor, no la edifican los apóstoles, no la edifican los profetas, no la edifican nadie, sino Cristo a través del Espíritu Santo de Dios y a través de los dones. Porque ser apóstol es un don, ser profeta es un don, ser pastor es un don, ser evangelista es un don, ser maestro es un don, ser, amado, tener don de sanidad, don de lengua y todos los 30 y pico dones que en todas las cartas apostólicas nos hablan. Todos son dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia se edifique. Entonces el Espíritu Santo de Dios utiliza los dones que tiene el cuerpo, ¿no es cierto?, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, obviamente que en el cuerpo de Cristo hay de todo. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra obras es ergon en el griego, porque esta palabra fue escrita en el idioma griego, el original fue griego. Y significa trabajar, laborar, es un esfuerzo, es el resultado de algo que yo hago. ¿Sí? Amén. Frío, la palabra griega que se utiliza allí es súgiros. Literalmente significa frío, algo como hielo, es frío. Caliente, y aquí es donde está la diferencia, amados hermanos, porque este pasaje normalmente la mayoría o muchos toman de que cuando el Señor lo vomita de la boca, algunos lo toman como que está perdiendo la salvación, como que Dios lo vomita y se va a perder. Y en todo el contexto no está hablando de eso. Si ustedes leen todo el contexto, no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque caliente, la palabra que se utiliza es cesto, con Z, que significa hervido. Líquido en ebullición, derivado de ceo, del verbo ceo, que es hervir líquido. Entonces, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo al apóstol Juan, amados hermanos, fíjense, ¿a quién le gusta la comida cruda? A nadie le gusta la comida cruda. Imagínense ustedes si están haciendo unos lindos tallarines y quedan crudos. Es horrible. ¿O no? Entonces, si queda crudo, es para desecharlo. De eso se está tratando en este pasaje. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios les está hablando a través de Cristo Jesús a la iglesia de la Odisea de cómo está siendo esta iglesia en la actualidad, Él está diciendo, amados hermanos, que está pasando la iglesia
en estos tiempos, en la etapa más hermosa, que como ya les dije, pero también es una de las partes más difíciles. ¿Por qué motivo? Porque no ha alcanzado a comprender la madurez de lo que realmente es vivir en Cristo. Y eso lo vemos cotidianamente en la iglesia. Las congregaciones se llenan de hermanos, ¿no es cierto?, que hemos creído en Dios, hemos hecho Dios, el Espíritu Santo de Dios, ha hecho una nueva criatura en nosotros. ¿Cuántos creen que en nosotros, en cada uno de los hijos de Dios, viven dos naturalezas? ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que todas las cartas del apóstol Pablo enseñan, que hay dos naturalezas dentro de nosotros. La naturaleza de Adán, del primer Adán, de la simiente de Adán, que es la naturaleza carnal, ¿sí? Y que esa naturaleza da frutos de la carne. Esa naturaleza da fornicación, adulterio, lascivia, ira, pelea, celo, contienda, y así muchas más. Y las personas que viven en esa condición, la Biblia dice que no pueden heredar el reino de los cielos. Amén. Los que viven en esa condición. Pero también existe una otra naturaleza, que es la que cuando nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos habló por una palabra y vinimos y obedecimos el llamado de Dios, y venimos entonces que el Señor Jesucristo, amados hermanos, pone una nueva naturaleza. Mi hermana Bea lo leyó hace un rato cuando ella leía ahí en Efesios, que hay una nueva naturaleza en nosotros, una nueva naturaleza espiritual, ¿sí? Pero que es real. Es real. ¿Por qué? Porque esa naturaleza espiritual es Cristo en nosotros. Y Él forma esa naturaleza, Cristo, esa simiente que significa de semilla, es como una semilla que empezó y es una nueva creación. Cuando dice nueva, es nueva. Entonces, ¿qué pasa con la otra simiente? ¿Qué pasa con la otra simiente? Con la simiente de Adán. Si ahora yo tengo una nueva creación dentro mío, en mi espíritu, la simiente de Adán se expresa en el alma de nosotros, en la voluntad, en el intelecto y en las emociones nuestras. Se expresa el alma y se expresa la simiente de Adán. Pero la simiente de Cristo se expresa en nuestro espíritu, en el Rúa nuestro. Ahí está la naturaleza. Y en el medio de las dos naturalezas está la cruz de Cristo. En el medio de las dos naturalezas está la cruz. Porque eso es lo que han escrito, amados hermanos, todos los apóstoles. El apóstol Pablo se cansó de escribir de esta situación, amados hermanos, de la guerra entre estas dos naturalezas. Y el Señor Jesús no vino a arreglar esta naturaleza. ¿Qué significa esto? Que si en la naturaleza humana de Adán, almática, tú tienes iras, contiendas, peleas, disensiones, fornicación, adulterio, lascivia, robo, hechicería, todo lo que pueda haber en la naturaleza humana, el Señor no vino a restaurar esta naturaleza. ¿Cómo se les va a ocurrir a ustedes que el Señor Jesucristo en la cruz puede restaurar esta naturaleza? Porque si el Señor restaura esta naturaleza, si somos 10 veces, ¿no es cierto?, malhechores, y el Señor restaura esta naturaleza, vamos a ser 20 veces más malhechores. Entonces Él solucionó, nuestro Padre le dio la solución automática. ¿Cuál es qué hay que hacer con esta naturaleza? Hacerla morir. Hacerla morir, matarla. A eso vino Cristo, a hacer morir las obras de la carne, a hacer morir la simiente de Adán. Es más, el día que tú te mueras,
Por ejemplo, hace poco falleció la abuela. ¿Cómo era el nombre de la abuela? Ethel. Ethel. Ah, con T. Sí. TDT. Ethel. La abuela que falleció hace algunas semanas atrás, ella era hija de Dios. Amén. En ella estaban las dos naturalezas. ¿Cuándo se terminó la naturaleza de Adán? El día que falleció. ¿Por qué? Porque el día cuando venga el arrebatamiento, ¿cómo va a ser levantada la abuela? Con cuerpo glorificado. Esa naturaleza ya se terminó. Pero ¿qué fue haciendo sus 95 años en esta tierra? Desde que Jesús puso su naturaleza, ella durante todos los años, ella fue matando esa naturaleza en la cruz. Porque eso enseña el apóstol Pablo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque nosotros no podemos, amados hermanos, luchar contra la ira, el enojo, la contienda. Vieron que siempre se dice, bueno, tenemos que esforzarnos y luchar, ¿no es cierto? Y despojarnos, como decía el apóstol Pablo, que nos despojemos. Pero ¿cómo nos despojamos de la vieja naturaleza? Muriendo, matándola. No es restaurándola. El Señor no vino a restaurar esa naturaleza. La vino a poner en una cruz para que muera. Y esa cruz es hasta el día de nuestra muerte física. Hasta el día de nuestra muerte física se va a dar eso de la cruz. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo veía que las obras de la iglesia de Laodicea, amados hermanos, no eran buenas? Y los hermanos de Laodicea, ¿eran hijos de Dios o no eran hijos de Dios? Claro que eran hijos de Dios, porque dice que el Señor dice, ama a quien, disciplina a la que. ¿Y a quiénes ama el Señor? Un padre, ¿a quién ama? ¿Y qué hace un padre cuando un hijo se porta mal? Lo disciplina. ¿Y lo disciplina por qué? Porque lo ama justamente. ¿Amén? Entonces, acá no está hablando de pérdida de salvación o algo por el estilo. Está hablando de una inmadurez de la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, como en nuestro día, es una iglesia inmadura. ¿Y qué significa ser inmaduro? Bueno, acá justamente el Espíritu Santo de Dios nos muestra que el Señor le estaba diciendo, ustedes, pero yo tengo estas cosas contra ustedes. ¿Y qué tienes contra nosotros, Señor? Si yo soy rico, me he enriquecido, tú me has bendecido, me has dado una familia, me has dado un trabajo, me has dado buena economía, estamos en un hermoso templo, ¿qué nos falta? Nos has dado dos hijos, tenemos papá, mamá, tenemos de todo, no nos falta nada. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Laodicea? La inmadurez. Ese era el problema. ¿Por qué la inmadurez? Porque su corazón, ¿dónde estaba? ¿En dónde? En la riqueza, en el bienestar, en la familia, en la salud, tener buena salud, en las vacaciones. Su corazón estaba en todas las cosas creadas, pero no estaba su corazón en el creador de las cosas. Y eso el Señor lo tomó por tibieza. Lo toma por tibieza. Cuando el cristiano en la actualidad, el cristiano contemporáneo, no logra, amados hermanos, asimilar quién es Cristo en su vida, normalmente lo reemplaza por otra cosa. Y todo, escucha bien esto, iglesia, todo lo que no sea Cristo es pecado.
ministerio ocurre eso. Si el ministerio es más importante que Cristo, es idolatría. Si mi esposa, mi hijo, mis padres son más importantes que Cristo, es idolatría. Y esto es lo que está ocurriendo con la iglesia de la Odisea y lo que ocurre en nuestros días. Por eso la tibieza. Por eso la tibieza. ¿Por qué? Porque aquella persona nacida en Cristo, que realmente su naturaleza está puesta en Cristo, los frutos de esa persona, ¿cuáles van a ser? Gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, dominio propio, paciencia. ¿Cuánto el Señor quiere? ¿Cuántos de ustedes le están pidiendo al Señor paciencia? ¿Quién le pide paciencia al Señor? A ver. ¿Y cómo le vas a pedir algo que ya tienes? Los frutos están en esa simiente que están en ti. No le podemos, es lo mismo que si yo digo, Señor, dame un vaso de agua. ¿Ustedes qué me van a decir? Ahí tenés. Estás loco. Estoy loco, correcto. A propósito voy a tomar agua. ¿Por qué? Porque cualquiera le dice, pero ¿qué estás pidiendo? Algo que ya tenés. Amado, los frutos del Espíritu ya se nos fue concedido en el momento en que la simiente de Cristo está en nosotros. Nosotros en esta simiente está en la simiente de Cristo. O Cristo no es gozo, Cristo es paz, Cristo es templanza, Cristo es paciencia, Cristo es amor, Cristo es dominio propio. Y si Cristo, aleluya, está creciendo en ti, ¿qué tienes? Ah, tengo a Cristo, pero no tengo paciencia, no tengo amor, no. Acá es el paquete completo. Completo. Entonces, en tu simiente, amados hermanos, espiritual, tú estás completo. No nos falta nada. Pero ¿por qué todavía vivimos, ¿no es cierto?, con acá, con esta simiente y luchamos con el pecado? Señor, perdónanos. Yo a veces, si soy sincero, Señor, perdóname los pecados. Y yo digo, Señor, si ya nos perdonaste todos los pecados desde que yo nací hasta el día de mi muerte, Señor, ya perdonó todos mis pecados. Ya me fue concedido el perdón. Pero ¿saben por qué? Todavía tenemos, ya no es que vivamos en esta naturaleza, no, nosotros vivimos en las dos naturalezas, pero a veces se activa más esta naturaleza. ¿Saben por qué? Por la inmadurez. La inmadurez. Yo le puedo pedir a Ramiro, ¿qué edad tiene Ramiro? 13. 13 años, bueno, ya está ya casi consciente. Pero alguien más chiquito, a ver, hay algún niñito. Pero a un bebé, qué sé yo, de 5 años, yo le puedo pedir madurez. ¿Qué necesita? Vivir para madurar. El apóstol Pablo, estando en Éfeso, le escribe la primera carta a Corintios. Y la iglesia de Corinto, si nuestra iglesia es buena, más o menos, la iglesia de Corinto era un desastre. En todas áreas. Y empieza el apóstol Pablo diciéndole, ustedes son niños todavía. ¿Qué es un niño? Inmaduro. Porque ya necesitando comida sólida todavía necesitan leche para alimentarse. Ya siendo, ¿no es cierto?, teniendo varios años, porque la iglesia de Corinto ya tenía varios años cuando él escribe, ya que tendría que comer el alimento sólido, todavía necesitan leche. Porque uno dice, estaban peleados entre uno, vieron algún grupo que decía, no, que el apóstol Pablo era mejor, el otro estaba diciendo, no, que el apóstol
el apóstol Apolos era mejor, o que el apóstol Pedro era mejor por allá de Cefa, y había una pelea, una disensión. Si hay pelea en ustedes, son inmaduros. Y ni hablar si cuando continúa la carta había inmoralidad sexual, había ladrones ahí había judaizantes, había nosotros otros que comían la Santa Cena, se le daba la gana como venga nomás, y comían, se emborrachaban. Así era la iglesia de Corinto. Antes de ir a reunirse con los hermanos y compartir la cena, se emborrachaban los hombres, los tipos. Y ni un problema, querían ir a comer la Santa Cena borracho. Sí. Si ocurriera eso acá, yo sé que el pastor. Ahora, ¿qué ocurría con la iglesia de Corinto? La inmadurez. Pero eran hermanos. Eran nuestros hermanos. Entonces, la tibieza, amados hermanos, a Dios le repugna. Le repugna. Fíjese que un matrimonio, el marido, llega a la casa, ¿no es cierto? Su esposa está cocinando la cena, y el marido, que viene de estar con otra mujer, ¿no es cierto?, llega a la casa, su esposa lo sabe, y él llega como si nada, ¿no es cierto? Querida, ¿cómo está mi querida? La esposa sabe que viene de ver a la otra mujer. ¿Te ayudo a cocinar, querida? No. Déjame que yo cocino solo. Pero, ¿cómo no te voy a ayudar? ¿Te ayudo a poner los platos? No. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que seas fiel. Porque yo quiero que me demuestres fidelidad. Pero querida, mi amor, dice, no, bueno. Hagamos una cosa, ¿sabes qué? Yo te voy a cantar una canción. Ni se te ocurra, le dice la mujer, cantar una canción. ¿Qué le ocurre a esa mujer? Y acá hay varias esposas. ¿Qué le ocurriría en su interior? ¿No le repugnaría la actitud de su marido? ¿Y le dan ganas de vomitarlo? Dígame sí o no. Eso es lo que ocurre, amados hermanos, justamente acá. A Dios le cantamos: te amo, Padre. Pero mi corazón está con otro. Te adoro, Dios. Ay, gracias, Señor, porque la verdad soy bendecido. Pero mi corazón está en otro lado. Está con otra mujer. ¿No dijo Dios, te vomitaré si tienes esa actitud? Y no está hablando de salvación, sino está hablando, amados hermanos, de corregir las actitudes, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se corrige? Ahí lo dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Lleva todas estas cosas que te están jalando, amados hermanos, ponla en la cruz de una vez por todas. Colosenses capítulo 3 dice: haced pues morir de vosotros todo lo carnal. Haced morir. No dice transfórmense, no, haced morir la ira, la contienda, los enojos, todas estas cosas que nos hacen mal y que es de la simiente, tenemos que hacerla morir. Lucas, allí en el Evangelio según San Lucas, si quieren búsquenlo conmigo, a ver, Lucas Ruiz 9, no según Lucas Ruiz, según el evangelista Lucas, se ríe,
el de la sonrisita, como decía Silvio. Bueno, sí. Capítulo 9, verso, dice: en el capítulo 9, verso 23 dice: y decía a todos, Jesucristo estaba rodeado de sus discípulos y de muchos otros discípulos, y le dice, y les decía a todos, verso 9, capítulo 9, verso 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Perdón? ¿No era una sola vez nada más? Ok. Eso es lo que me dice la Biblia, ¿no? Porque el Señor, el hecho histórico que ocurrió hace 2000 años atrás, eso fue una sola vez. Pero para esta simiente, amados hermanos, Él hizo todas las cosas nuevas en esta simiente, en la simiente de Cristo. Pero en esta simiente, yo cada día la tengo que ir a hacer morir. Y dice, cada día, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es cierto? Nos negamos a nosotros mismos, reconocemos lo que somos. Amén. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz cada día y lo seguimos. ¿A dónde? ¿A dónde iba Jesús con la cruz? A morir. ¿Qué hizo Jesús con la cruz? Murió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es más, y lo aclara el siguiente versículo, porque algunos pueden tener duda y es fácil entenderlo, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida, esto es, a todo aquel que esquiva negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo a Él hasta el Calvario, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué va a ocurrir con esa persona? La va a perder. Pero todo aquel que pierde. ¿Qué es perder la vida? Morir, pues. Todo aquel que muera la va a salvar. De esto se trata el Evangelio. Él no vino a arreglar esta naturaleza, Él la vino a poner en una cruz para que muera durante toda la vida, esté ahí, muriendo. Entonces, desde el momento en que la simiente está expuesta en nosotros como un nuevo nacimiento, la otra simiente va muriendo. Mientras más muere esa simiente, más crece esta simiente nueva en nosotros. Entonces, cuando crece esta simiente nueva, ¿qué empezamos a expresar? A Cristo. ¿Y cómo se expresa a Cristo? Con los frutos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos, amados hermanos, todo el Sermón del Monte, los 3 capítulos del Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo les dijo, porque ha llegado el reino de los cielos a vosotros, o sea, se estaba refiriendo a Él. A Israel les estaba diciendo, acá está el